Mi presentación se llama Yo Nunca Nunca y Gestión de Placeres, y el objetivo es compartir básicamente cómo es que yo he transicionado en esta información que he tenido respecto al uso de sustancias. Entonces, primero, Yo Nunca Nunca. ¿Quién de ustedes nunca han comido un dulce? No. Nadie, ¿no? Exacto. Bueno, primero vamos a entender qué son las drogas, y según la OMS nos dice que las drogas son compuestos naturales o sintéticos que alteran nuestro sistema nervioso central. Entonces, en ese sentido, pues todos los elementos que vemos ahí son drogas, bueno, pues son sustancias psicoactivas, ¿no? Por eso se cambia el término. Entonces, el sistema nervioso central, pues es todo el sistema que funciona, pues la biología del cuerpo, ¿no? Desde en qué edad nos empieza la menstruación, etcétera, ¿no? Como todos los procesos hormonales, pues están atravesados por el cuerpo y el consumo de diferentes sustancias. Entonces, en este sentido también es importante entender, pues, qué es el placer. Y el placer yo lo defino como, pues, algo que se siente bien, ¿no? Y en este sentido, ¿qué nos hace sentir bien? Desde comer algo que nos gusta, hacer alguna actividad que nos gusta también, o sea, todo eso genera procesos químicos en nuestro cuerpo, que de ese lado, pues, está la dopamina, ¿no? Entonces, todo esto, desde las carta blanca, desde el café, desde pues las bebidas energéticas, el pan así del Bimbo, pues todo eso nos produce placer, ¿no? Incluso también como los fármacos psiquiátricos son más bien pues por receta y como para cumplir un fin, pero también el punto de esto es que yo estoy en contacto con las sustancias desde que soy niña, ¿no? Desde los dulces, desde que mis papás me mandaban a la cagua, desde que estaba en la fiesta de los 15 años, etcétera, ¿no? Entonces también esta es una reflexión así pues para ustedes, desde cuando tengo contacto con las sustancias. Y ya cuando pues fui más grande, me gustó la marihuana y dije, güey, ¿por qué es ilegal, no? Y me empecé a cuestionar muchas cosas respecto pues al momento también que yo estaba viviendo en el sexenio de Calderón, que era cuando, bueno, no hace muchos años, pero tampoco, y pues, o sea, en ese momento pues yo estaba como creciendo, ¿no? Entonces me hizo preguntarme, bueno, ¿cuál es la razón de que algo sea ilegal o legal, no? O sea, si el azúcar, pues todos lo consumimos, pero también la diabetes pues es una enfermedad que se causa a partir del azúcar y otros muchos factores, y justamente pues me empezaron a interesar también el LSD y así, ¿no? Entonces yo empecé a preguntarme todas estas cosas y dije como, güey, bueno, este dato lo saqué del 2019, México es el séptimo lugar en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol. Entonces, por ejemplo, este coso que está acá, lo hicieron pues justo como, pues para ayudar como a mitigar eso. Entonces yo les pregunto también, por ejemplo en las misas, el padre consagra el vino y la hostia, ¿no? Entonces en ese sentido también está cumpliendo pues un sentido el vino, ¿no? Porque sigue siendo el mismo vino, solo que ese es consagrado, ¿no? Pero sigue siendo el mismo vino pues con el que todos se emborrachan pues. Entonces en ese sentido es importante entender como el triángulo de Silver, donde dice como primero, bueno, ¿qué voy a consumir, no? O sea, ¿qué de lo que está aquí que me voy a meter? O sea, ¿de dónde es ilegal o no? La persona, como el peso, el sexo, incluso también se está pasando por procesos hormonales, como la transición, el espacio, si es en el espacio público o privado, y esto nos da también pues una cosa que es el continuum de consumo, que va desde la abstinencia hasta el uso problemático. Entonces nos dice que no todo, o sea, no porque fumaste un porro ya te vas a morir, ¿no? Sino que pues es un ir y venir entre pues muchos factores que intervienen en el consumo. Y rompe con el paradigma justamente de que la marihuana es una droga que nos lleva como a la muerte. En este sentido, pues interviene también como el historial médico, intervienen también las emociones, pues todo esto que hemos visto que conforma pues al sujeto y a su experiencia. En este sentido, yo nunca, ¿quién de ustedes nunca se han preguntado qué se sentiría al consumir alguna sustancia ilegal? ¿O quién de ustedes nunca han probado la marihuana? O sea, como ahí, ¿no? Es el juego, ese justamente es el juego. Entonces, bueno, a partir de mi curiosidad pues innata, yo podría decir, una persona muy tremenda se encuentra con otros seres muy tremendos, ¿no? Que son como estos espacios que también un montón de personas bien dedicadas pues están haciendo, ¿no? Como Instituto Ría, como el Paz, como lo que fue Reverdecer, y también incluso como todas las individualidades como
los que estamos en esta mesa, ¿no? Justamente. Entonces, pues yo empiezo a participar en el programa de análisis de sustancias, como pues esto es lo último, como más nuevo de mí. Y pues me gusta porque justamente tiene otro enfoque en cuanto, pues es el análisis ya de las drogas que la gente va a consumir, ¿no? O sea, es como tener incluso los datos concretos en eso. También esto me ha llevado, por ejemplo, a entrevistar a mujeres muy talentosas como DJs, que es una DJ de Iztapalapa que está emergiendo, como en los antros y así. Entonces también me ha permitido, pues como mi capacidad creativa, a participar en fanzines dedicados como al uso de sustancias. Y en este sentido, pues entonces, ¿con quiénes estamos creando lo que estamos creando? ¿O qué queremos crear? Como cuál es el sentido de, o qué es lo que me está atravesando dentro de mi consumo, ¿no? O sea, todas estas pequeñas reflexiones que les pueden surgir a partir de lo que he dicho, pues es eso. Entonces, ¿quiénes ustedes? Yo nunca he creado amistades pachecas. Y eso es como, no sé, lo que más me llevo, la verdad, ¿no? O sea, como el trabajo, llevar el trabajo a lo concreto, ¿no? Pero también como justo a una como, pues no sé, como sensación de otra cosa, ¿no? O sea, estar en esto es otra cosa. Entonces, en este sentido, pues nuestras redes importan en tanto a que les agradezco el que estén aquí, ¿no? Porque pues ustedes hacen estos espacios y el que justamente pues el trabajo de todos desde estar aquí, desde participar, desde todo, pues importa. Y pues ya, muchas gracias. Bueno, en su último libro, Sale Valencia, que se llama Transfeminismo y Políticas Postmortem, dice que aunque sepamos cómo se llaman las cosas, es importante que las volvamos a nombrar y que incluso les pongamos apellido. Eso lo traigo a colación porque cuando yo conocí la reducción de riesgos y daños, me brincaba mucho el término, porque los hombres que tenemos sexo con hombres, ¿sí está corriendo? Sí. Los hombres que tenemos sexo con hombres, aprendimos a ejercer nuestra sexualidad a través del riesgo. Entonces, para nosotros, el que nos digan que reducir el riesgo, lo que nos están diciendo para algunos de nosotros es reducir el placer. Así que cuando conocí el concepto de gestión de placeres, dije, hay otra forma diferente para acercarnos a fenómenos que estamos atravesando, como el del chemsex. El chemsex, para quien no lo sabe, se refiere al uso de sustancias para alargar o intensificar las prácticas sexuales. Es un fenómeno que es muy practicado entre los hombres que tenemos sexo con hombres. Pero aquí hay una cosa que es muy interesante con el chemsex, porque es un término que surgió entre la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres de Londres, pero que rápidamente fue secuestrado por la academia y la medicina para patologizar esta experiencia. Por lo tanto, y después es un término que se comenzó a exportar por todo el mundo para nombrar un fenómeno que, aunque compartía características, no significaba lo mismo para las diferentes comunidades de hombres que tienen sexo con hombres en todo el mundo. Por eso, para nosotros en Circo Crico, una de las cosas que hacemos es nombrar lo menos posible el concepto de chemsex, porque al hacerlo estamos quitándole la posibilidad a nuestros compañeros, amigos, que nombren cómo está siendo su experiencia. Pero vamos a regresar al concepto de gestión, porque también es un concepto que a mí en lo particular me brinca mucho, porque gestión como concepto se refiere a administrar, se refiere a seguir ciertos procedimientos para lograr algo. Hace un año acudí a un congreso sobre teoría crítica y ahí conocí a una académica chilena que precisamente su expertise son los estudios críticos de la gestión. Y cuando le platiqué sobre esto se empezó a reír y me decía que se decía muy perverso, porque la gestión como concepto es el brazo armado del neoliberalismo. Recordemos que una de las características del neoliberalismo es precisamente reemplazar la colectividad por la individualidad competitiva. Y esto es muy importante porque si regresamos un poco al concepto de adicción, podemos encontrar que una de las cosas que dicen los académicos y filósofos es que es un concepto moderno que surge a partir de que los humanos comenzamos a desritualizar nuestros consumos, o lo que es lo mismo, comenzamos a consumir en individual y alejado de los demás, ¿no? Entonces, y aquí vamos a hablar, regreso otra vez a la experiencia del cristal entre los hombres que tenemos sexo con hombres y sobre todo en nuestro país, en nuestro contexto, porque es importante reconocer que a partir del 2020 hubo un incremento en el consumo de cristal. Y esto, sobre todo en los hombres que tenemos sexo con hombres, comenzó a implicar muchos problemas. Me salté esto, porque es importante. Esto, hay un libro que se llama Undoing Addiction, no recuerdo el nombre de la autora, que dice que para
para hacer reducción de riesgos es importante reconocer el lugar donde las personas están. Para acercarnos a la experiencia del cristal es importante que reconozcamos y conozcamos el lugar donde lo estamos haciendo, y no es un lugar físico específicamente, sino un lugar de lo que implica todo esto. En nuestro país, el consumo de cristal, y por eso hice referencia al principio respecto al consumo de chemsex y lo que implica, tiene características muy diferentes, porque aquí estamos atravesados por experiencias como violencia, por racialización, por pobreza, etcétera, 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 ¿no? Pero sobre todo, que para nosotros en Círculo Crítico lo que hacemos es que las personas puedan nombrar su experiencia. Por eso no nos importa mucho hablar desde el chemsex, y sobre todo tampoco hablamos mucho desde la gestión del placer, y sobre todo de la reducción de riesgos, porque para acercarnos a esa experiencia en los hombres que tenemos sexo con hombres, tenemos que alejarnos del paradigma del riesgo, y también tenemos que alejarnos del paradigma de la salud. Hoy en día hay académicos, y esto me enteré apenas hace unos días que estaba preparando esta presentación, que están comenzando a decir: tenemos que despatologizar el concepto de chemsex, porque no está haciendo bien, y tenemos que acercarnos por otros campos como los estudios culturales. ¿Por qué? Porque la experiencia del cristal nos está volviendo a poner en colectividad. Eso que el neoliberalismo hizo, como algunos investigadores dicen, que nos está volviendo a reunir. Pero no solo eso, sino que también la experiencia del cristal está transformando la manera en que ejercemos nuestra sexualidad, y es algo que todavía está en proceso. ¿Cómo vamos a gestionar algo que ni siquiera terminamos de reconocer como es, no? Pero también una de las cosas que nos dimos cuenta, y esto fue en una intervención comunitaria que hace tiempo tuve la oportunidad de participar, hace 2 años, en una organización que se llama Inspira, que se llama Jueces Dulceros. En una de las sesiones nos tocó hablar de placer, y ahí me di cuenta que los hombres que tenemos sexo con hombres no sabemos hablar de nuestro placer, porque nuestro placer está atravesado por violencia, nuevamente con este trato, por pobreza, por discriminación, etc. Y es algo que no podemos nombrar, que ni siquiera sabemos qué tipo de relación queremos con eso. Pero además no solo eso, sino que así como nuestro placer estuvo condicionado por el riesgo, nosotros hoy, la mayoría de nosotros, hemos condicionado nuestro placer a través del cristal. No sabemos tener placer sin el cristal, lo cual es muy grave. Entonces, también en este libro que les decía, dice que es importante que nos organicemos como usuarios, y la reducción de riesgos surge precisamente de la organización de los usuarios, y es lo que un poco también lo que comenzamos a hacer nosotros en Círculo Crítico, organizarnos, porque ante lo que no sabemos lo que nos está pasando y no sabemos cómo nombrar, pues es importante que nos podamos organizar. Pero no solo eso, sino también darle a nuestros compañeros la confianza de que tienen que hablar desde su experiencia, porque su experiencia es lo que nos da autoridad para hablar, para decir lo que nos está pasando. Y sobre todo, que cuando a mí me invitaron a participar aquí, me reí un poco, porque dije, estoy en un momento en el que no tengo ni puta idea de cómo gestionar mi vida, y no tengo ni puta idea de cómo gestionar mi relación con una sustancia, ¿no? Entonces, pero de lo que sí tengo idea, es que para mí es importante aprender a decir eso que no sé, mi relación con el placer, aunque me hayan dicho cómo es, aunque haya aprendido cómo es yo como hombre relacionarme con eso, que lo pueda nombrar desde mi experiencia. Entonces, pues de eso se trata un poco lo que hacemos en Círculo Crítico, y también mi posición respecto a esto, que aunque sé cómo se llama lo que yo hago como hombre que tiene sexo con hombres, lo quiero aprender a nombrar desde mi experiencia, y tengo que ponerle el nombre y apellido tal como dice Sayo Valencia. Gracias. Bueno, pues hoy les voy a hablar de conexión, trance, terapia y sexo en M. Y antes me gustaría saber quién le gusta el M. Bueno, pues justamente yo probé el M por primera vez en 1999 en Ámsterdam. Estaba yo en un coffee shop y me ofrecieron, estaba con gente que no conocía mucho, los acababa de conocer, y yo me sentía la mayor de todos y estaba un poco como desconectada cuando nos fuimos al rave, y ahí en medio del rave yo empecé a bailar psytrance y empecé como a pelar esas capas de división con los demás y a sentirme en comunión con ellos y a entrar directamente en lo que se llama éxtasis. Entonces me sentí muy unida, muy conectada a todos los demás, a pesar de esas circunstancias que me separaban de ellos. Y al otro día me fui a una Smart Shop
y ahí me encontré este libro que se llama Éxtasis, Dance, Trance and Transformation, y uno de los autores contaba exactamente lo mismo que yo había vivido, que en un rave había tenido una experiencia que él llamó religiosa, porque cuando entró al lugar él se sentía el más viejo de todos y desconectado de todos los demás, pero precisamente cuando se tomó esta cápsula que le costó 22.50 libras, empezó a bailar y a sentirse en comunión con todos los demás y a tener un sentido de pertenencia a la tribu que estaba bailando alrededor de él. Y lo explica a través de los latidos del corazón que van del 60 a 100, y en el trance el beat va de 130 hasta 300. Entonces eso hace que tu conciencia salga del yo y la trascienda. Lo mismo que ocurre en terapia, como nos cuenta el segundo autor del libro, Rick Doblin, quien resume de alguna manera las investigaciones hasta esos momentos y nos dice que el 90% de los terapeutas que las usaban consideraban que era altamente positivo mezclar la terapia junto con el MDMA. Nos cuenta su historia desde 1912 hasta la prohibición y nos resume también para qué es para lo que realmente servía en esos momentos el MDMA. Y en primer lugar, los terapeutas decían que iba súper bien para lo que es la terapia de pareja. En segundo lugar, para la terapia individual, y hasta en tercer lugar, para el estrés postraumático. Entonces, después de la prohibición, un año después, en 1996 justamente, ellos crearon MAPS, Rick Doblin y sus amigos, para poder estudiar profesionalmente, clínicamente el MDMA. La historia se cuenta en este libro que se llama Acid Test. Es fascinante ver cómo por razones políticas y económicas decidieron mejor entrar a través del estrés postraumático, involucrando a los veteranos de guerra. De forma que en estos momentos 1.700 pacientes han recibido 3 sesiones de MDMA más psicoterapia y se ha dado ya la aprobación de la FDA como una terapia innovadora, lo cual significa que pronto tendremos muchos acceso a ella. Entonces estamos pues muy felices. Pero no olvidemos que en primer lugar lo tenía terapia de pareja. ¿Por qué es esto? Porque realmente el miedo se nos interrumpe, se nos quita y somos capaces de ver qué es lo que le pasa al otro, de ponernos en su lugar, de ser empáticos. Por eso se llamó también el tactógeno. Y el segundo lugar, que era la terapia individual, lo podemos ver a través de estos otros 2 libros que también encontré en ese coffee shop, en ese Smart Shop, y se llaman, pues su subtítulo, la historia de amor química entre una pareja, que son Anne y Sasha Shulgin. Él desarrollaba y sintetizaba algunas cosas que después su mujer las probaba en terapia junto con otra psicóloga. Entonces encontraron cosas como muy milagrosas, como el hecho de que una persona se curó de la tartamudez en una sola sesión, de forma que le empezaron a llamar la penicilina para el alma. Y otra persona cuentan que también en una sola sesión se le quitó el miedo a volar. ¿Y por qué es eso? Porque precisamente lo que hay debajo del estrés postraumático son recuerdos que han sido suprimidos. Y cuando el MDMA los trae a la superficie en un contexto terapéutico, es posible trabajarlos y trascenderlos. Entonces, a partir de ahí, ella empezó a recomendar mucho la utilización para los terapeutas y hubo un núcleo que realmente trabajó mucho en esto antes de la prohibición. ¿Y qué hay con relación al sexo? Pues este estudio del Reino Unido nos dice que a pesar de aumentar el deseo sexual, también hay un deterioro en su ejecución y que el 40% de los hombres sufren algún problema de erección al utilizarla. Entonces, frente a esto, algunos lo combinan con LSD y voy a terminar con una cita de Bing Wu que dice: los mejores resultados llegan cuando te coges a alguien que realmente amas en un viaje de ácido. Es ahí cuando el sistema nervioso está más abierto, menos condicionado y listo para recibir.
y pues los invito a leer todas las reseñas de libros que tenemos en mindsurf.club, es un blog, y ahí hay más de todos estos libros interesantes sobre psiconáutica que pueden ustedes, tal vez no tengan tiempo de leerlos todos, pero ahí pueden ver los resúmenes. Yo les dejo también aquí mis redes por si quieren sugerirme algún otro libro para ser reseñado, y muchísimas gracias. Y bueno, pues yo les vengo a hablar sobre la gestión de placeres y riesgos, entendiendo que existen estas dos realidades, ¿no? Tanto placeres como riesgos en el momento en el que experimentamos con las sustancias, ¿vale? Y bueno, ya me presentaron y pues vengo representando tanto al movimiento como a Conexiones. Y bueno, rápidamente, la gestión de placeres y riesgos la podríamos tal vez definir como esas herramientas que empoderan a las personas para construir aprendizajes colectivos, tomar decisiones o tener autonomía dentro de esas mismas decisiones, y también aprender a cuidar nuestra salud, ¿no? Asimismo, pues estos placeres pues hay que entenderlos como estas experiencias de disfrute, de goce, de bienestar y felicidad que construimos colectivamente, ¿no? No solamente son experiencias que se construyen desde la persona, sino también pues socialmente, y a partir de estas construcciones sociales de estos placeres pues implican otras cosas, que son procesos corporales, culturales, éticos, económicos, de salud, jurídicos y políticos. En la parte de los procesos corporales pues son esas experiencias de cómo nuestro cuerpo aprende a sentir, ¿no? El placer, y por otro lado también la salud nos enseña o nos obliga a normar nuestro cuerpo para sentir ciertos tipos de placeres. Del mismo modo, la cultura nos da ciertos significados en torno a los placeres y cómo estos deben de ser ejecutados, las mismas normas que pasan a la parte de la ética, ¿no? Cuáles son los placeres que se consideran como buenos, como malos, y a partir de eso pues también se va haciendo una construcción económica en relación a los placeres, ¿no? Hay una economía, ¿no? de los diferentes placeres en la cual pues estamos inmersas las personas, los consumimos, y también hay que entender de que estos placeres pues pueden generar, ¿no? estas diferencias de clases. En el mismo sentido, hay procesos jurídicos que nos van a delimitar exactamente qué placeres se consideran prohibidos, permitidos, ilegales o legales, y al mismo tiempo cómo regular estos placeres, ¿no? Aquí hay algunos principios en relación a estos placeres que implican pues, procesos políticos, en el sentido de que es el mismo ejercicio del poder que se aplica a los placeres y a los cuerpos, y que de esa forma vamos aprendiendo a cómo experimentarlos. En ese sentido, pues la propuesta de gestión de placeres y riesgos va hacia que creamos investigaciones científicas desde epistemologías, teorías, metodologías totalmente alternativas, según no hegemónicas, y que puedan ampliar nuestras experiencias y conocimientos en torno a los placeres. También es importante el reconocimiento de las diversidades, ¿no? Hay diversidades de cuerpos, de experiencias, de formas de sentir, de pensar, de relacionarnos y de entender el mundo, y es importante que las reconozcamos y que las respetemos. Por otro lado, es también fundamental que garanticemos, respetemos, protejamos las autonomías, las libertades y los derechos humanos de todas las personas en el momento en el que interactuamos con las sustancias psicoactivas y con otras personas. Por otro lado, también es importante entender que estamos conectados tanto local como globalmente, y en estas conexiones, pues entender las implicaciones que tienen cada uno, ¿no? Y sobre todo para la creación de política pública, pues es importante que veamos cómo tienen estos impactos.
¿no? Lo local con lo global y viceversa. Por otro lado, la parte de la salud, pues es fundamental el priorizar el máximo bienestar posible, tanto físico, mental, corporal, sexual, y asimismo maximizar siempre, o que ese sea la forma de orientar todas nuestras acciones hacia la maximización de los placeres, ¿no? Y del disfrute y del goce, a través de varias cosas como las mismas sustancias. Por otro lado, pues es importante de que tengamos un proceso de reflexividad, ¿no? Y de concientización sobre nuestras mismas prácticas, sobre el contexto en donde nos encontramos, sobre las sustancias que estamos utilizando, y que a partir de ese proceso también tomemos postura para ejercer acción y participación, ¿no? Todas las personas estamos accionando y pues es importante de que a partir de estas tomas de decisiones, de esa reflexión, pues decidamos también cómo vamos a actuar en este mundo, ¿no? Y en específico con las sustancias y cuando nos interactuamos también con otras personas y las sustancias. Y por último, pues es importante también tener esta idea del apoyo y de la cooperación, ¿no? Las experiencias con las sustancias y los placeres, es importante de que también nos apoyemos para maximizar esas experiencias, ¿no? Como ese bienestar. Y bueno, pues aquí nada más les dejo las redes sociales de Conexiones Psicoactivas y pues entender que nada más es un proyecto de autonomía hacia la salud, ¿no? Y es entre personas que usamos sustancias. Por otro lado, el mismo movimiento pues busca visibilizar los diferentes proyectos, acciones, organizaciones, instituciones que pues están trabajando desde el modelo de gestión de placeres o de reducción de riesgos y daños. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Es una guía para gestionar el placer entre las prácticas populares y el uso de sustancias psicoactivas. No voy a concentrar en la cannabis, pero es a través de todas mis experiencias personales, mis reflexiones sobre el feminismo, el prohibicionismo, el consentimiento, y en particular mi colaboración con Yoruba Shibari, que es un colectivo que trabaja con mujeres y disidencias. Y pues les voy a platicar que es el Shibari, es una práctica japonesa que trabaja con cuerdas de fibras naturales para inmovilizar los cuerpos de personas. Y pues bueno, es una práctica muy antigua que ocupaban los samuráis. Y Yoruba Shibari, como les digo, es un espacio para mujeres y disidencias sexogenéricas que trabaja desde fuera de la violencia, sin violencia en el espacio. Y pues bueno, yo comencé mi práctica de Shibari para explorar mis límites corporales, experimentar con el placer y el dolor. Y pues bueno, soy una persona que switch, es decir, me gusta ser atada, pero también ato, y principalmente ato. Y pues bueno, mi consumo de sustancias psicoactivas comenzó como para reconocer mi territorio, mi cuerpo como un territorio. Y pues bueno, es muy normal que los cuerpos de las mujeres y disidencias estén encaminados a cuidar las vidas de hombres, ¿no? Pero ¿qué hacemos las personas cuando no cuidamos de los hombres? Y pues bueno, de la mano de la cannabis, como les decía, comencé a reconocer mi placer, ya saben, uno experimenta, se concentra en la lado. Y pues me desvinculé totalmente de la idea de que yo soy el medio para el placer de otros, y me comencé a concentrar en mi propio placer. Y pues bueno, el reconocimiento de nuestro propio placer normalmente nos lleva a identificar las violencias que atraviesan nuestro cuerpo, a visibilizarlas, comentarlas con otros y pues a generar redes que nos ayuden a contrarrestar esas violencias. Y pues bueno, eso es lo que me ha pasado a mí a través de mi gestión del placer. Y pues bueno, ya entrando en la parte de las cuerdas y el cannabis, juntando esas dos prácticas, empecé a identificar otras violencias que habían atravesado mi cuerpo, porque pues, las cuerdas son como un sometimiento súper fuerte corporal y de por vida. Y pues bueno, también las cuerdas me permitieron sanar como esas violencias, ¿no? Como ir reconectar nuevamente con mi placer. Y pues bueno, dije, pues voy a mezclar mi performance de Shibari con cannabis, porque todo se puede. Y entonces cada que terminaba el performance, pues empecé a
aprender un poco y pues en un performance a la persona pues le puse una línea de cuenta y pues muchas cosas, ¿no? Experimentar con eso. Pero me di cuenta justo que la gente pues lo criticaba demasiado, ¿no? Porque las prácticas de DSMs pues son súper densas y pues empezó a haber un poco de penalización social al respecto, ¿no? Que la penalización social es una actitud influenciada por ideas radicales y fijada en los estereotipos contra el uso de cannabis, ¿no? Es una penalización de la sociedad fuera de lo jurídico. Pero bueno, entonces dije, bueno, pues vamos a hacer, yo creo que ya hicimos como unos pequeños encuentros conversatorios para dialogar sobre estos temas y ahí escuchando como pues, las experiencias de otros con sustancias y prácticas de DSM, pues llegar a las conclusiones. Entre ellas que, pues obviamente que la sexualidad vista como placer siempre ha sido históricamente vista como peligrosa por la sociedad, ¿no? Porque las personas que conectamos con nuestro placer somos personas empoderadas políticamente. Entonces, pues bueno, esa es una de las cosas que concienticé, pero también otra, pues aquí ya empezaba mi línea para poder como trabajar sustancias psicoactivas y prácticas. Y la primera es, pues bueno, la práctica. Que si ustedes se quieren acercar justo como a estas tendencias o gustos, pues practiquen y se acerquen con colectivos que les puedan ayudar a conocer los riesgos y que siempre practiquen sin sustancias primero antes de introducir las sustancias. La parte de autoconocimiento, que identifiquen sus límites y lo que les gusta, sus límites corporales, emocionales y sus gustos. Por ejemplo, con la cannabis todo me duele más, pero hay amigas que con que también nada les duele, ¿no? Entonces en una práctica es muy peligroso porque pierdes de vista los límites de tu cuerpo y puedes terminar lastimado. Y pues bueno, la siguiente es la combinación de cuerdas y sustancias. Siempre antes de que vayan a sesionar con alguien, a jugar con alguien, es muy importante que le digan que van a consumir sustancias, porque si no lo hacen, pues es violencia. Y hay un parte ya, ¿no? Si quieren o no quieren, o aceptan jugar o no. Y esto es súper importante, se los puse textualmente, el consenso no es no, tal vez es no, cambiar de opinión es un no, yo no quiero continuar es no, personas inconscientes es un ultra no, sí es sí, y pues bueno, siempre estar preguntando todo el tiempo, reiterando si el sí sigue siendo un sí, porque puede cambiar en cualquier momento. Y ya me perdí. Sí. Sobre todo, pues diversificando, ¿no? No jugar de menos a más, ir interactuando, ir aprendiendo y con las sustancias igual, ir de menos a más. Y también el set, ya saben, siempre es súper importante, elijan un lugar que no haya prohibicionismo de las sustancias que van a consumir, ni de la práctica que van a llevar a cabo. Eso, y la que sigue es que establezcan límites con su pareja, ya que ustedes conocen los suyos, pueden reconocer los de las otras personas y así comenzar a jugar y dialogarlos y pues nunca pasar esos límites, ¿no? Porque sin consenso, como siempre preguntar si pueden pasar el límite de la otra persona y pues bueno, siempre llevarlo a través del consenso. Y bueno, por último, que hicimos aftercare, ya saben, también a los chicos nos encanta el aftercare, y pues bueno, yo les puedo cambiar la temperatura del cuadro, de la práctica, comer, abrazarse, dar besitos y fumarse un poquito también al final, porque no necesariamente tienen que empezar a consumir las sustancias desde el inicio de un juego, sino también puede ser el cierre del aftercare, ¿no? Porque les digo, o sea, si son prácticas de alto riesgo, y aunque no quisiéramos comentar que es riesgo, pues no son. Y ya por último, solo quisiera darle las gracias a mi maestro Shuai, que es Río, a mis amigos que pusieron las ilustraciones y pues bueno, a todas las personas que pusieron las fotografías y pues ahí están sus nombres. Y bueno, les puse las redes de nuestros colectivos, pero voy a buscar en esas redes como Yoruba Shibari, J-O-R-O-G-U-M-O Shibari, estudio Yoruba Shibari. Y pues eso es todo.